Para empezar, ¿alguno de ustedes me podría decir cuál es la diferencia que hay entre la ley 26260, que hablaba sobre violencia familiar, y la ley 30364, que habla sobre violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar? ¿Es lo mismo o es diferente? Usted dijo que es experto en el tema. A ver, ¿cuál es la diferencia? Una diferencia así de origen. ¿Cuál es? ¿Es lo mismo violencia familiar a violencia hacia la mujer más violencia a los integrantes del grupo familiar? ¿Es lo mismo? ¿Dónde es el espacio que está dirigido la ley en la ley 26260, que era la ley anterior? Ya, a ver, la ley 26260 abarcaba dos espacios. Uno es el espacio familiar, ¿ya?, basado en las relaciones de parentesco. ¿Está bien? Parentesco que en el ámbito civil tiene consecuencias hasta el segundo grado de afinidad y hasta el cuarto grado de consanguinidad, ¿ya? Es decir, hasta el cuñado y hasta el primo, que en el ámbito coloquial le decimos primo hermano, ¿ya? Hasta los primos. Pero eso era suficiente. También la ley 26260 nos hablaba de quienes viven en el mismo hogar sin que medien relaciones de parentesco y que tampoco tenían que mediar relaciones contractuales ni tampoco laborales, ¿verdad? Entonces, esto es no lo mismo, es otro ámbito de protección, y ese ámbito de protección estaba dirigido a la unidad doméstica. O sea, se protegían relaciones de parentesco y se protegía también quienes vivían en el mismo hogar. O sea, quienes compartían la misma unidad doméstica. En cambio, en la ley 30364, en la ley actual, ¿ya?, la violencia no es familiar en estos términos. Esto mismo, esto que está acá, se ha integrado en la violencia contra los integrantes del grupo familiar, ¿ya? Pero la violencia hacia la mujer es vista en varios ámbitos y totalmente diferenciados. Pregunto, ¿la ley 26260 protegía a la mujer del acoso callejero? No. Ya. ¿Y la ley 30364 protege a la mujer del acoso callejero o no? ¿La ley 26260 protegía a la mujer del acoso laboral? No. Ya. ¿Y la ley 30364? Sí. Sí. Entonces, la ley 30364 tiene un enfoque diferente porque por primera vez explicita algo que estaba implícito en la ley de violencia familiar, que es que el marco de la ley está vinculado con un enfoque de género. Un enfoque de género. Y a la mujer se le tiene que proteger en el ámbito privado, ¿ya?, y en el ámbito público. Y eso significa
que esto abarca tanto la violencia que recibe de una persona que no es ni su pareja ni su familia, o sea, en el ámbito privado sería su pareja o su familia, y en el ámbito público está cualquier persona que no es su pareja ni su familia, y también el Estado. Aquí estaría en el ámbito público un tercero que no es ni su pareja ni su familia, y aparte está el propio Estado. Y todos los derechos que integran la ley 30364 están vinculados con la violencia de la que puede ser víctima la mujer en todos estos ámbitos. O sea, ya no estamos hablando de violencia familiar. Ahora estamos hablando de violencia de género. Y además de violencia contra los integrantes del grupo familiar. O sea, se ha sumado de manera explícita algo que tenía que de todas maneras estaba, pero era implícito. La violencia familiar, antes de la modificación de la ley, ¿quién era la víctima más frecuente? La mujer. Entonces, aquí tenía que haber un enfoque transversal y un enfoque implícito de género. No estaba en la ley de manera explícita, pero se entendía que la violencia era principalmente hacia la mujer. Ahora ya no está así. Ahora es de manera clara que la violencia es recibida principalmente por la mujer. Esa sería la diferencia fundamental, sustancial que existe en relación a la ley 30364, ¿no?, y a la ley 26260. Y esta modificación que ha pasado desapercibida, tal es así que hoy en día todos seguimos hablando de violencia familiar. ¿Y qué estamos olvidándonos? De que esta ley sirve también para el acoso callejero, que esta ley sirve para el acoso laboral, que esta ley sirve para cualquier tipo de violencia que puede recibir la mujer, no solamente de los integrantes del grupo familiar, sino también de cualquier persona. Entonces, una mujer que es víctima de abuso sexual, ¿ya?, así el abuso sexual se haya cometido por una persona que no es su entorno familiar, ¿está dentro de la ley 30364 o no? Y pregunto, ¿tramitamos las cosas dentro del marco de esta ley? No. Entonces ahí existe una visión todavía sesgada. Ahora, ¿qué expresa esta visión? ¿Qué creen ustedes que expresa esta visión de que solamente consideramos que la ley de violencia de la ley 30364 todavía sigue siendo de violencia familiar? ¿Qué significa tener todavía una ley que solo nos habla de violencia familiar supuestamente? Lo que está sucediendo es que tenemos un enfoque todavía privatístico, reduccionista. Cuando hablamos solo de familia, estamos diciendo que eso es algo que importa solo ¿a quiénes? A la familia, que es algo privado, que es algo que se tiene que resolver de manera no haciendo mucha bulla, no haciendo mucho escándalo. Hay que tratar de arreglar las cosas. ¿Se dan cuenta de eso? En cambio, cuando hablamos de violencia que es recibida, que tiene un impacto público,
ya no estamos hablando de un enfoque reduccionista, estamos hablando de un enfoque que es algo que nos afecta a todos, que nos compromete a todos, y respecto de lo que tenemos que hacer algo ya. Aquí hay otra connotación. Ahora bien, ¿qué es lo que ha sucedido para que esto cambie? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué nosotros hemos tenido que cambiar la ley? ¿Qué estaba mal en la ley anterior? ¿Ya? ¿Qué estaba mal en la ley anterior? Mire, la ley anterior tenía un enfoque paralelo. Veía la protección y la sanción, pero de manera paralela. La víctima tenía que ir a protección, a la fiscalía, y también tenía que ir a sanción al juez de faltas, que era el juez de paz letrado, o también al juez penal en el caso de que sea delito. La ley actual, ¿qué hace? Tiene un enfoque en un primer lugar basado en la protección, y que luego tiene un acento posterior basado en la sanción, donde se prioriza la sanción. Sin embargo, esto podría ser equívoco, porque podríamos pensar que por proteger en la primera etapa nos podemos olvidar de que esa primera etapa es una etapa fundamental para obtener las pruebas necesarias para sancionar. Entonces, ¿qué nos está pasando en este momento en el marco de aplicación de la ley? Que por proteger estamos protegiendo mal, porque solamente estamos tomando decisiones apresuradas, sin hacer una investigación adecuada, y luego eso, cuando va a la fiscalía, ¿qué hace el fiscal? Lo archiva. ¿Y por qué lo archiva? Porque hay hechos que, si no se toman los recaudos necesarios de manera oportuna e inmediata, desaparecen las evidencias. Del maltrato, por ejemplo, ustedes me dirían, ¿cuál es el maltrato más frecuente? Los hombres, que generalmente somos los que maltratamos, ¿cuál es el tipo de agresiones que frecuentemente se efectúan hacia la mujer? Psicológicas, muy bien. Ya, y las físicas, ¿cuál es el tipo de agresiones? El golpe, pero ¿cuál es? Pero miren, el golpe, ustedes dirían, el golpe por un objeto contundente duro, ese objeto contundente duro no es el más frecuentemente utilizado. Lo que más se emplea para la violencia son la bofetada, los empujones y los jaloneos. Y esos hechos, ese tipo de agresiones, dejan una evidencia física inmediata y que se puede sostener a través del tiempo. No, porque cuando hay jaloneos la sujetan del brazo y puede haber lo que llamamos una equimosis. Pero eso, transcurrido el tiempo, pasa y ya no va a haber evidencia. Entonces, ¿qué pasa si yo dicto la medida de protección y me olvido que tengo que recabar todos los elementos que ameritan para poder tomar una decisión adecuada? Lo paso al fiscal, y el fiscal después, ¿qué hace? ¿Qué hace con eso? Archiva. Entonces, aquí planteamos la idea de que no hay una etapa de protección y una etapa de sanción, sino que en la etapa de protección tenemos que preocuparnos también por la sanción. Y en la etapa que aparentemente es de sanción, no tenemos que olvidarnos de la protección. Por lo tanto, estas dos etapas solamente podrían ser entendidas desde un punto de vista metodológico para entender la ley, pero de ninguna manera para dirigir nuestra investigación pensando que ahora lo que nos interesa es proteger y no nos interesa sancionar.
Porque con este enfoque de aquí nos interesa proteger y no sancionar, está sucediendo, por ejemplo, que la Fiscalía no está interviniendo desde el mismo momento en que suceden los hechos. Y quien dirige y controla la investigación policial, ¿quién es? El Ministerio Público. Y el Ministerio Público está recibiendo el caso recién después de que el juez ha dictado la medida de protección. Como si tomara conocimiento de los hechos después de que sucedió la noticia criminal. Y la ley orgánica del Ministerio Público, como titular de la acción penal, señala de que la noticia criminal debe de ser comunicada al Ministerio Público de manera inmediata. Entonces la policía está actuando en la etapa de protección, en esta etapa de protección, mal llamada etapa de protección, ¿ya? Actuando sin dirección técnica. Bien, entonces esto está haciendo que esta ley tenga muchos problemas, muchos conflictos para poder darle una respuesta adecuada, efectiva a las mujeres que acuden a la protección frente a la violencia. Y es por eso que ante esa situación de insatisfacción las mujeres se unen, incluso marchan. Hoy día marchan las mujeres, ¿no?, por esta marcha denominada Ni Una Menos. Y esta marcha que se convoca el día de hoy no es una, yo considero como juez, como operador del sistema de justicia, que no es una marcha, aunque simbólicamente siempre se termina marchando frente al Poder Judicial, no es una marcha contra el Poder Judicial, sino es una marcha contra el machismo, porque no se va a detener la violencia si es que no detenemos todos los problemas que implican la violencia. Y la violencia tiene, no se detiene solamente con sentencias, con resoluciones judiciales que sancionan a los agresores. Esa es una parte fundamental, importante. Hay que tener una posición muy clara frente a la violencia, pero la violencia se inicia en el machismo, ¿ya? Y con esto quiero empezar nuestra sesión de hoy día, que es una sesión en la que vamos a abordar todo el tema de violencia, refiriéndonos a la parte inicial de la violencia, que está vinculada con la etiología de la violencia. Entonces, yo les he adelantado ya a ustedes y les he dicho de que lo que genera la violencia es el machismo. Sin embargo, se han hecho estudios respecto de la violencia, y estos estudios etiológicos, la etiología es la que estudia las causas, han determinado que la violencia podría tener 3 orígenes, y vamos a ver cómo en estos 3 orígenes encontramos algunas cosas que van a reconceptualizar nuestra visión de lo que pensamos respecto de la violencia. Primero, se dice que la violencia tiene un origen individual, ¿ya? Es decir, que el hombre maltrata, ¿no? Primero porque toma la decisión de hacerlo, ¿ya? Y eso estamos de acuerdo. Si no habría decisión, o sea, conocimiento más voluntad, no existiría dolo, y por lo tanto no habría responsabilidad penal. Entonces, la decisión es de quien maltrata, de quien ejerce el maltrato. Pero en el ámbito individual también se ha señalado, ¿ya?, por ejemplo, que la violencia tiene un origen en otras causas que no necesariamente son el individuo libre, con voluntad libre, sino que existe, por ejemplo, el individuo que está bajo los efectos del alcohol, ¿ya? Y se dice, por ejemplo, ¿por qué le pegó? Le pegó porque estaba borracho. Entonces allí diríamos, cayendo inocentemente, entonces la culpa no la tiene él,
La culpa la tiene el alcohol. E incluso ha habido una juez de algún lugar del Perú, ¿no?, que voy a mantener en reserva, que ha dictado una medida de protección que les pregunto qué les parece a ustedes: prohibición de ingreso al domicilio en estado etílico. ¿Qué piensan ustedes de eso? ¿Qué piensan ustedes de esa medida de protección? Solamente sin alcohol. Que en su domicilio va a estar más seguro, en igual sentido de la palabra, porque estando limpio no se responde al peligro. Pero, Porque si yo me prohíben a mí el ingreso a mi domicilio, entonces yo... pero esa señora tendría que tener que una prueba de alcoholemia. Claro. O sea, ella tendría que tener hay que entregarle a esa señora un soplador, ¿no? Entonces, el problema ahí está. La intención puede ser buena, ¿no?, pero está equivocada conceptualmente. ¿Y por qué está equivocada conceptualmente? Pregunto, ¿es el alcohol el que genera la violencia o el alcohol desinhibe, cataliza la violencia que ya existe? Un hombre machista que considera que su mujer es un objeto de placer de él, por lo tanto la usa sexualmente. Un hombre que considera que la mujer es su sirviente y que por lo tanto tiene que lavarle, plancharle, atenderle, tenerle la comida lista, caliente, la comida que le gusta, ¿no? ¿La violencia la ejerce porque está alcohólico o porque él considera en esa situación de menosprecio hacia la mujer que él puede ejercer la violencia cuando le da la gana? O sea, ¿qué es lo que está de fondo? ¿Es el alcohol? ¿O el alcohol solamente es un elemento catalizador de la violencia que ya existe porque existe machismo? Nosotros consideramos, ¿no?, que es el machismo el que ocasiona la violencia, ¿ya?, y no el alcohol. Y así también lo consideran los estudios que han identificado y han relacionado esto. Ahora, el machismo, ¿cómo entra? ¿Cómo un hombre se vuelve macho? O sea, ¿cómo es que un hombre se vuelve macho? Y ahí tenemos otro elemento importante. Y miren, el individuo no está aislado, sino, le vamos a abrir el círculo, es permeable a las influencias dadas en el ambiente en el cual vive. ¿Y cuál es el ambiente en el cual vive esa persona, ese ser humano? Ese ambiente primario, ¿cuál es? Es su familia. Y ese hombre, ¿qué ha visto en su familia para creerse macho? Macho que se respeta, ¿no? Macho que se respeta, que tendría que ser, miren, macho ¿ya?, progenitor, ¿ya? Porque si no es progenitor, un hombre, ¿no?, cuando ya es mayor, ¿qué dicen? Hombre maduro, con camisa clara, pantalón oscuro, ¿no? Algo raro, seguro, ¿no? Entonces está asociada la idea de ser progenitor a la idea de ser macho. Pero no solamente eso, miren, el macho también tiene que ser proveedor. Porque si el macho no pone plata, no pone dinero, entonces ya se pone en cuestionamiento, ¿qué? Su situación de macho, ¿ya? Entonces, macho
tú pagas la cuenta. Oye, ¿cómo vas a hacer que te invite? Pues tú pagas la cuenta. Si tú eres el hombre, ya, tú eres el que pones la plata, pero tu novia gana más que tú, uy, ya te fregaste. Tu esposa gana más que tú, uy, ya estás fregado, ya no eres macho proveedor, eres súper mantenido. Y eso está asociado a la idea de que no eres lo suficientemente hombre. Y ese macho no solamente tiene que ser progenitor, proveedor, sino también tiene que ser, y esta es la tercera protector. ¿Ya? Eso significa que si alguien le dice algo, ¿no?, a tu novia, a tu enamorada, tú tienes que convertirte en Hulk. ¿Ya? Porque si no te conviertes en Hulk, tu propia novia o enamorada te va a decir: no tengo un hombre a mi lado. ¿Me entienden? Ahora, ese protector, ¿no? Ese protector que te meten, tienes que ser protector. Como eres protector, tienes que llamarla para saber dónde está. Tienes que llamarla para saber qué está haciendo. Tienes que pedirle que te mande su ubicación de WhatsApp para ver dónde se encuentra. Porque supuestamente, ¿cómo es posible de que hasta altas horas de la noche esté ella sola andando por allí? Entonces, el protector es también, ¿qué cosa? Controlador. ¿Y cuál es la base en la cual se sustenta la violencia? En un espacio de control, y un espacio de control que está vinculado con un ejercicio del poder. Porque si yo puedo controlarte y tú no puedes controlarme, entonces aquí existe un desbalance. Y ese desbalance está vinculado con una idea de superioridad y con alguien que está subordinado o tiene una posición de inferioridad. Y no me vas a controlar, ¿sabes por qué? Porque esta misma idea de macho pro hace que no me controles. Por ejemplo, en el Código Civil existe una norma que dice de que ambos cónyuges tienen que contribuir con el trabajo para el sostenimiento del hogar. Sin embargo, la norma misma señala de que cuando uno de ellos, cualquiera de los dos, no esté de acuerdo con el trabajo del otro, puede recurrir al juez. La pregunta del millón es, teniendo en cuenta que el macho es proveedor, y si no es proveedor, no es macho, ¿para quién creen que está esa norma? ¿Quién tendría que pedirle autorización al juez para demostrar que lo que él hace, que lo que hace está acorde al interés de la familia? ¿El hombre va a pedirle autorización? No, es la mujer. Entonces esa norma está hecha aparentemente para los dos, pero en el fondo está hecha solamente para controlar a la mujer. Ahí tenemos un tipo de norma que se llama una norma que discrimina en blanco, o le llamamos a eso discriminación por efecto inverso o discriminación neutra. O sea, es una norma que aparentemente es igualitaria, pero si la analizamos en el contexto, nos damos cuenta que esa norma está dirigida solamente hacia las mujeres. Porque a nadie se le ocurriría, se le pondría en la cabeza de que en el caso de un hombre vaya a pedirse autorización o permiso. Si no, vayamos a analizar concretamente la dinámica de cada familia y podamos comprobar, por ejemplo, cuántas mujeres cuando tienen un trabajo nuevo le dicen a su esposo:
mi amor, bueno, me ha salido este trabajo en otro lado, ¿no? Te dejo a los hijos, ¿no? Porque yo sé que tú los vas a tener bien y como tú sabes, chamba es chamba, ¿no? Es la frase típica del macho. Tú sabes que chamba es chamba. Y que eso te diga la mujer, chamba es chamba, chao. Tú encárgate, ¿no? Tú le das de comer, les ayudas en las tareas. Tú sabes que chamba es chamba, me voy a Chincha, me voy a Lima, me voy a Arequipa, ¿ya? Y no te preocupes, mi amor, yo me voy a mantener en contacto contigo, te voy a llamar todos los días, ¿ya? Y no te preocupes, mi amor, que te voy a mandar el dinero que nos hace falta, y no te preocupes, mi amor, que yo los fines de semana voy a tratar de venir. Miren que si yo hablara como hablaría un macho, lo que yo les estoy diciendo no les causaría gracia. Porque esa sería la manera cotidiana, normal, en la que nosotros escucharíamos. Pero si lo ponemos en el caso de que eso nos dice una mujer, eso afecta ¿contra qué? Contra macho pro, pero también afecta contra la identidad en la que se ha construido el género femenino. Porque a la mujer, desde chiquita, cuando recién decía agú, mamá, lo primero que le regalaron fue una muñeca. Y le dijeron que para ella lo más importante era ¿qué? Ser mamá. Y luego, no solamente le regalaron su muñeca, sino para que juegues tu plancha, para que juegues tu cocina, para que juegues tus ollitas, ¿ya? Entonces, con eso se configuró, sin darle un discurso, sin darle un rollo, se configura la idea de lo que se entiende que debe de ser el comportamiento de una mujer. Y luego esa niña presencia en su casa que a la hora de la comida todos se sientan. Y de pronto su mamá viene muy contenta y cuando esa niña piensa que le van a dar ese plato grande con esa presa enorme que está allí, y la mamá con una sonrisa se la pone al papá, que está viejo, que está gordo y que probablemente ya no necesita ninguno de los nutrientes que tiene esa comida. Entonces tiene una idea clara, concreta, con una actitud totalmente transparente, que quién es el que manda y quién está en superioridad y quiénes están en inferioridad. No se necesitan discursos, no se necesita ningún tipo de sermón. Y luego, de pronto llega el momento en el que hay que ayudar en la casa, ¿ya? Y está el hermano y está la mamá, y de pronto la mamá le puede decir: oye, tú ayúdame en la cocina, que le ayude a tu papá. Entonces ahí está claramente diferenciado el espacio en el cual ella está y el espacio en el cual está su hermano. Y luego a la hora de los permisos, tú tienes que regresar a las 10 y reportarte. Y mi hermano, no, tu hermano es hombre. Tu hermano es hombre. A él no le va a pasar nada. Y esos son los espacios de privilegios. Entonces, miren, un individuo que crece en esos espacios de privilegios y se convierte en un macho, cuando enfrenta una relación
en un momento de globalización, de cambios, en los cuales las mujeres están adquiriendo cada día posiciones económicas. ¿Qué es lo que siente? Siente que se le está moviendo el piso. Y frente a esa situación es que reacciona con violencia cuando no puede ejercer el poder y el control. Y esa situación familiar que hemos aprendido está también abierta, porque está relacionada con una superestructura mayor que es ya toda la sociedad. ¿Tenemos una sociedad machista o no? Tenemos una sociedad que cuando se produce una violación o cuando una mujer usa una minifalda o un escote, está diciendo, ah, ella está provocando. ¿Por qué usó minifalda? ¿Por qué estuvo en ese lugar a esa hora? ¿Por qué tomó? ¿Por qué se metió a la habitación? ¿Por qué se fue a esa casa? Todos esos cuestionamientos se hacen igual en el caso de un hombre. Solamente se hacen cuando se trata de una mujer. Y tenemos una sociedad estructuralmente machista, que utiliza a la mujer como un objeto, que para vender un carro te tiene que colocar una mujer al costado, que para venderte cualquier cosa que te quieran vender te ponen a una mujer, y que pone a la mujer en los programas de televisión como una mercancía y superficializa el ámbito, el valor de la mujer, y hace prevalecer, como si fuese importante, aspectos como por ejemplo la belleza física sobre la inteligencia, sobre el conocimiento, sobre el desarrollo profesional. Y en esta sociedad estructuralmente machista tenemos acoso callejero. Tenemos hombres que, según ellos, piropean, pero acosan en la calle a una mujer. ¿A qué hombre le podrían decirle en la calle, oye, mira, qué lindo tienes atrás, qué bonito? Han hecho un experimento social y después del break se los voy a buscar en México respecto del acoso callejero. Y han puesto en el metro de México cómo funciona el acoso callejero y cuál sería la reacción que pudieran tener los varones respecto de este acoso, con cosas cotidianas que pasan con las mujeres. Entonces miren, esto, por lo tanto, este enfoque que les he mostrado, que es el individuo, la familia y la sociedad, este sería un enfoque etiológico sistémico, ¿verdad? Pero este enfoque sistémico tiene que ser transversalizado por el enfoque de género. ¿Y qué es este enfoque de género? Este enfoque que pone al descubierto la desigualdad entre varones y mujeres, que se produce por la construcción social del género, por un género que se construye a través de la familia y a través de la forma en la que criamos a los hijos, y que es en realidad la verdadera causa de la violencia. Y no va a dejar de haber violencia si es que no encontramos relaciones igualitarias entre varones y mujeres. Estas relaciones que hacen que en este momento, a pesar de todos los cambios, miren, todos los cambios que se han hecho en el mundo, todavía existen ciertos espacios en los cuales se puede evidenciar claramente la situación en la que las mujeres se encuentran. Una de ellas, la primera, que por el día de hoy podríamos decir que está justamente calzando con lo que estamos hablando, es la violencia. A pesar de todos los cambios que se han hecho,
en el mundo, la persona que es víctima de violencia en el hogar, fuera del hogar, mayoritariamente es la mujer. Entonces, hemos podido avanzar mucho en globalización y en desarrollo económico y cultural, pero la mujer sigue siendo víctima de violencia. Primero, la prueba de que el machismo no se ha destruido, y la prueba más evidente, más palpable. La segunda es el trabajo doméstico. En las casas, en los hogares, donde existen familias no monoparentales, sino familias nucleares en las que hay papá y mamá, de acuerdo a las evidencias que se demuestran a través de la encuesta del INEI, las mujeres trabajan el 20% más que los varones en trabajo doméstico. Eso significa que una mujer, por más que estudie, trabaje, llega del trabajo cansada y encuentra a su marido, ¿no?, haciendo el deporte más difícil, ¿no?, ese que mueve los dedos nomás, cambiando de canales y no viendo ningún programa al mismo tiempo, ¿no?, y le dice: mi amor, estás cansado. Ella viene cansada, pero le dice: mi amor, estás cansado, ya no te preocupes, ahorita te voy a preparar, ¿qué? La cena, ¿no? Entonces, el 20% de trabajo adicional extra lo siguen teniendo las mujeres en relación a los hombres. Y esto se incrementa muchísimo más en las familias monoparentales, que son familias que también existen fruto del propio machismo. O sea, las familias monoparentales tienen su causa en el machismo. O sea, hay un hombre que tiene un hogar, luego tiene otro hogar, luego tiene otro hogar, ¿ya? Y va pasando el tiempo y tiene 2 o 3 hijos por un lado, por otro lado. También está ocasionado en eso. Entonces, ese trabajo doméstico adicional es reconocido. El Código Civil se ha modificado y ha dicho que el trabajo doméstico tiene que ser considerado, ¿verdad? Ya, pregunto, ¿hay algún juez que al momento de fijar alimentos establezca en la pensión alimenticia un reconocimiento del trabajo doméstico? Es decir, que le diga: señor Pérez, usted va a pagar 1.000 soles por pensión de alimentos. De esos 1.000 soles son 600 soles por las necesidades, o sea, lo que sus hijos gastan, y 400 soles por el trabajo doméstico de la madre de sus hijos. Ojo, no es pensión para ella por la necesidad de ella. Es simplemente el reconocimiento de lo que ella está haciendo y que él no hace ni lo va a hacer. ¿Se fija ese tipo de pensión? Entonces, ¿el trabajo doméstico se reconoce? No se reconoce. Y la tercera cosa en la que las mujeres todavía no han logrado la igualdad es en lugar de espacios de verdadero poder. Y cuando logran, las personas que logran normalmente no son precisamente las personas que están vinculadas con una posición de consolidación de la mujer. Normalmente son personas que tienen un enfoque que no está vinculado con esto. Entonces, estos son los 3 espacios en los cuales las mujeres todavía no se consolidan. Ahora, para esto yo quería que veamos un video, ¿no? Y luego del video volvamos a comentar y luego vamos a entrar ya en la parte procesal, porque para mí era fundamental ponernos de acuerdo en relación a lo que
sirve de contexto, porque no podemos entender las cosas si es que no tenemos esta idea. Y además, teniendo en cuenta adicionalmente que con la Convención de Belém do Pará, que es un instrumento internacional de obligatorio cumplimiento para nosotros, los jueces, los fiscales, los policías están obligados a juzgar, los jueces a juzgar, y la policía y la fiscalía a investigar con perspectiva de género. ¿Ya? Y esto es una obligación que emerge de los acuerdos internacionales. Entonces, lo que pasa es que hay que entender qué cosa consiste la perspectiva de género. Y más aún cuando ahora estamos con esta marcha que sea ese con mis hijos no te metas, que no a la ideología de género, etc. Que en realidad yo estoy en total desacuerdo con ese tipo de posiciones, porque en el fondo, o sea, la idea sería, métete con mis hijos, porque enséñales a relacionarse de manera igualitaria, porque lo que la perspectiva de género hace es eso, fomenta el respeto de las personas, de todas las personas, ¿ya? Sea cual sea su condición, sea cual sea su orientación, el respeto de todas las personas, y fomenta las relaciones igualitarias entre todas las personas. Eso es lo único que busca la perspectiva de género. Y lo que busca es, básicamente, es poner en evidencia que existe un sexo que es natural, con el que nosotros hemos nacido, pero sobre este sexo que es natural y que nos diferencia claramente, naces con sexo masculino, con pene o con vagina, pero sobre ese sexo que es distinto se ha construido unas diferencias culturales. Esas diferencias culturales están vinculadas con algunos aspectos que nos parece que son fundamentales, ¿ya? Esas diferencias tienen que ver con estos espacios. Primero, se me fue el plumón, acá tengo otro, creo, ¿ya? Esas diferencias tienen que ver con espacios, esas diferencias tienen que ver con roles, y esas diferencias tienen que ver con atributos, ¿ya? Y esto tiene un impacto, les digo, tiene un impacto directo en las investigaciones. Por ejemplo, ¿cuáles son los espacios? El espacio sería el espacio privado y el espacio público, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, miren, para solamente dar una muestra, cuando nosotros hablamos de espacio privado y espacio público y decimos que los trapos se lavan en casa, ¿ya? La violencia, ¿dónde la ubicamos? En el espacio privado. Entonces la violencia se minimiza. ¿Y cómo se establecen los espacios privados y públicos? Por ejemplo, por esta construcción del género, por esta construcción social del género, se ha dicho de que el hogar, ¿no?, es la fuente del calor de la familia, y en esta familia el que dirige el hogar, el que es la cabeza del hogar, ¿quién es? ¿Quién es? El hombre. ¿Y quién es el corazón del hogar? La mamá. Entonces, y la mamá es la encargada, dice, de mantener la unidad de la familia. Entonces, miren, si eso te meten desde niña, tú tienes la encargada de mantener la unidad de familia. El marido la golpeó, ella va donde sus papás y sus papás le dicen: hijita, te casaste, tienes que afrontar esos problemas, se dan, hay que conversar, hay que ver la manera de resolverlo, hay que ver la manera de solucionar, alguna cosa habrá pasado para que le moleste, etc. Estamos dividiendo espacio privado y espacio público.
¿Y a quién le han metido en el espacio privado y le han hecho responsable del espacio privado? A la mujer, porque a la mujer le han dado esas tareas, las tareas de la casa, del hogar. En cambio, cuando le regalaban juguetes al niño, ¿qué le daban? Un carro. ¿Y el carro es para jugar en casa? No, el carro es para irte a la calle, para pasear. A la mujer le daban un peluche y al hombre le daban una metralleta. Entonces, a él le regalaban su caballo, ¿no? Para que se vaya, patacán, patacán, ¿ya? Y ella no tenía esos juguetes, ¿ya? Entonces, miren, el espacio privado y el espacio público hace que se minimice la violencia. Y como les he dicho hace un rato, la mayoría de agresiones físicas que se produjen a una mujer no son consideradas desde el punto de vista médico-legal como violencia grave. Ojo, eso no significa que no haya un grave riesgo o no haya una violencia grave. Ojo, son cosas distintas. Las lesiones físicas pueden no ser calificadas o tipificadas por el Código Penal como graves. Las lesiones físicas pueden no merecer atención médica facultativa por largo tiempo, pero eso no significa que el tipo de violencia que esté teniendo la mujer no sea grave. Pero ¿qué es lo que se entiende? Se asume de que como esa violencia no es grave, entonces tiene que manejarse en el espacio privado. Un médico legista español, ¿no? Miguel Lorente Acosta, y ustedes pueden encontrar en internet el libro, ¿no? El libro que él escribió lo hizo a partir de la respuesta que le daban las víctimas mujeres de violencia. Él, como médico forense legista, les preguntaba: ¿y cómo te pegó tu marido? Y las mujeres le respondían, muchas de ellas: mi marido me pegó lo normal. Entonces él le puso de nombre a su libro: mi marido me pega lo normal. Y es que la mayoría de la violencia que nosotros vemos en el sistema no es que le quemó, no es que le acuchilló, no es que le disparó, no es que le hizo algo que pueda evidenciarse como algo grave por todos. La mayoría de hechos de violencia son violencia que podríamos decir, no es normal, ¿no? Pero desde una perspectiva equivocada se termina normalizando, porque se tolera, se aguanta, se soporta, y por lo tanto no se mide el tremendo impacto que ésta genera en la vida de las personas. Entonces, y esto, la minimización, parte justamente de esta división de espacios privado y público. Al hombre le han dado el rol de proveer, por ejemplo, ¿no? Dándole a la mujer el rol doméstico, ¿no? El rol doméstico, ¿ya? Mientras el rol de proveedor está en el caso del hombre. Y esto está asociado también a lo que se considera importante y lo que se considera no importante. Porque cuando tú dices, esto es un problema doméstico, ¿qué estás diciendo? ¿Que es un problema grande o es un problema pequeño? Es un problema pequeño. Entonces, todo el sistema, nos movemos frente a problemas domésticos, vas a mover al sistema, y eso se escucha en muchos operadores. ¿Vas a mover a todo el sistema por un problema doméstico? ¿Vamos a gastar tanto si es un problema de pareja nomás? No hay gasolina, mira que están robando en tal lugar, hay sicarios, etc.
como si esos hechos fuesen de mayor importancia. Y eso se traduce también hasta en los operadores que se ponen. Porque si tú preguntas a los directivos de la policía, a quienes ponen como funcionarios o trabajando dentro del área de familia, con contadas excepciones van a ser personas con vocación y vinculadas con el trabajo de familia, que también las hay, pero en muchos casos son o personas recién salidas de la escuela, inexpertos totalmente, y la misma policía dice, ¿a dónde la mando a este que no sabe nada? Ah, la mando a familia. Porque ya de allí mismo está considerando que lo que se hace allí no tiene mucha trascendencia. O también sucede, tal persona se portó mal, trabajaba en la DIROBE, trabajaba en CEINCRI, en DININCRI, en cualquiera de las INCRIs, ¿ya? Y cometió alguna barrabasada, alguna irregularidad. ¿A dónde lo mando? Lo mando a familia. Porque allí, bueno, si era corrupto, si cobraba, bueno, ¿qué va a poder cobrar a las pobres a las pobres denunciantes de violencia? Y en tercer lugar, de manera negativa, están las personas que ya se han conformado. O sea, policías que están esperando el retiro, ¿no? Que ya no tienen nada que hacer y que ya no quieren complicarse la vida, quieren estar tranquilos, supuestamente. Dicen, bueno, yo quiero ya esperar mi jubilación. Me voy a familia, pues, para estar más tranquilo. Ya no voy a ser operativo, voy a quedarme. Y es más, hasta las propias dependencias policiales, en muchas dependencias policiales, en el área de familia, no hay turno de 24 horas, solamente trabajan en horario de oficina, etcétera, etcétera. Eso es una evidencia clara de lo que le importa al sistema, el tema del cual estamos hablando. Y también es una evidencia clara que parte del análisis que estamos haciendo de los roles. Y miren que esto también se traduce hasta el propio Consejo Nacional de la Magistratura, porque cuando existen zonas periféricas en las cuales se nombra, por ejemplo, a un juez, ¿ya? Y le ponen de nombre, a pesar de que el área, el lugar donde está, principalmente se va a dedicar a temas de familia y principalmente va a haber violencia, la especialidad se llama civil y ya de pasada familia. Y cuando buscan el perfil, priorizan que sea civil y no priorizan que sea de familia. Entonces tenemos a jueces nombrados de repente en un lugar que no les importa mucho el tema de familia y que porque no están preparados para eso. Ellos no pensaban, ni siquiera pensaban que lo que iban a ver más en esa zona periférica era familia, y creían que iban a ver principalmente civil, cuando el grueso de su carga, 70% es familia y solamente 30% termina siendo el área civil. ¿Y por qué hace el Consejo eso? Porque también está diciendo, no hay problema, que sepa civil. Con eso ya nos estamos asegurando de que sepa. Porque familia, bueno, pues familia, fácil. Y en el caso de los atributos, también existen roles que han sido establecidos, ¿no? Atributos establecidos de manera diferenciada. Por ejemplo, a los hombres se nos ha dicho desde niños, ¿no? Cuando lloramos, ¿no? ¿Qué les ha dicho? Los hombres no lloran, ¿ya? ¿Qué otra cosa se nos ha dicho? ¿Qué otra cosa se nos ha dicho? En cambio a las mujeres, ¿qué le dicen? ¿Ya? Y cuando llora un niño, ¿qué le dicen para que se calle? Estás llorando como una mujer. O sea, miren que el cuestionamiento se da hacia la propia masculinidad.
Y ese cuestionamiento en un niño es mucho más serio que en el caso de una persona adulta, porque ese niño está en fase de construcción de su propia personalidad. ¿Ya? Entonces, ahorita ya ves, la doctora dice macho, machito, ¿no? Entonces, en cambio a una mujer, ¿qué se le dice? ¿Qué dicen a la niña? Que las mujeres son frágiles, ¿ya? Y miren, se basan en una debilidad, por ejemplo, física, ¿ya? O sea, en el hecho de que hay una fuerza física menor, obviamente, que la del varón, ¿ya? Porque son con texturas, con posiciones anatómicas distintas, para decir, por esa situación, mire, fragilidad moral, fragilidad espiritual. Acuérdense de dónde surge la idea de del sexo débil o la fragilidad del sexo. Surge de la idea que incluso está en la propia Biblia, en el Génesis, la Eva perversa, la Eva provocadora, que ella es la que termina tentando al hombre. Entonces, y eso está asociado también a la idea de conocimiento. Se pone la idea de conocimiento al hombre y la idea de desconocimiento a la mujer. En los comerciales, la violencia simbólica se expresa siempre con una voz en off de un hombre, ¿ya? Y que el hombre se expresa como voz de conocimiento, mientras que la mujer no está expresándose con una voz de conocimiento. Ustedes habrán visto en un comercial, por ejemplo, nuestro, en la que una mujer está lavando y de pronto venía un galán de televisión, ¿no? Y le decía, ¿qué estás haciendo? Acá estoy lavando pero no me sale la mancha. Ah, no te preocupes, yo te ayudo. ¿Ustedes creen que esa persona, que ese hombre, criado dentro de los estereotipos del machismo, podía saber algo respecto del lavado? Pero se presenta como una idea de yo te resuelvo el problema, yo te soluciono, yo te ayudo, ¿ya? Yo soy un macho protector. Entonces miren, la idea es que al final de la sesión hoy día, los varones que estamos aquí, terminemos menos machos, ¿ya? Pero no por ello mochos, ¿no? Machos, ¿no? Pero no mochos, ¿ya? O sea, machos porque tenemos que construir otra masculinidad, una masculinidad basada en el respeto, en la tolerancia, y una masculinidad no cercenada, miren, no cercenada, porque el machismo también nos cercena, nos evita que nosotros seamos lo que queremos realmente ser, ¿ya? Porque si nosotros, por ejemplo, si los varones tenemos, basta, miren, un gesto, hago así y ya ustedes dicen, ¿qué tiene el profe? ¿Ya? Pero, ¿me entienden? Porque se pone en cuestionamiento ¿qué? Mi masculinidad, mi virilidad, se pone en cuestionamiento. Por lo tanto, si dos chicas se abrazan, no hay problema. Pero si al doctor, que lo conozco de hace mucho tiempo, lo abrazo, ¿no? Y decido darle la mano y caminar con él de la mano, todos dirían que hay o sea, se irían a otro lado. Pero si dos chicas caminan, pensarían eso mismo. Eso significa de que en el caso de los hombres, ¿ya?, estamos cercenados en la expresión de nuestros afectos. Que incluso, miren, por esa razón, por el machismo estúpido que nos han metido, ¿ya?, cuando nosotros nos abrazamos y realmente nos tenemos cariño, para que la gente no piense mal, ¿qué hacemos cuando nos abrazamos los varones? Nos damos golpes. Hola, hermano, qué gusto de verte, ¿no? Porque no somos capaces de simplemente abrazarnos, acariciándonos, ¿no?, como podría hacerlo cualquier persona que expresa realmente afecto. Tenemos que esconder el afecto que tenemos detrás de una aparente careta de macho. Y eso también es un error absurdo, ¿ya?, que está
que lo tenemos cercenado nuestra forma de expresión de afectos. Entonces, la idea es que al final de la sesión terminemos, ¿no? Menos machos, ¿no? Pero no por ello, no siendo lo que somos, ¿ya? Cada uno, y expresemos el respeto y la consideración a todos como corresponde. Les voy a poner el video y luego retomamos esta partecita. Ojalá que esté conectado. Este es el planeta Tierra. Aquí convivimos casi 6.800 millones de personas. ¿Y quiénes son la mayoría? ¿Los chinos? ¿Los africanos? A ver, ¿quién me puede ayudar con el volumen? Un técnico voluntario. Un técnico involuntario. No, ese es a ver. Este es el planeta Tierra. Aquí convivimos casi 6.800 millones de personas. ¿Y quiénes son la mayoría? ¿Los chinos? ¿Los africanos? No. La mayoría de los habitantes del planeta somos mujeres. Algo así como el 52% de la población. Mujeres de Asia, de África, de Europa. ¿Y qué tenemos en común? Que la mayoría dedicamos muchas horas de nuestro tiempo a trabajos productivos y reproductivos como el cuidado de niños, ancianos y enfermos, que no son remunerados. ¿Y cuál es el motivo? ¿Por qué nuestro trabajo es precario o directamente no remunerado? ¿Por qué somos invisibles? Busquemos respuestas. Il y a des conditions biologiques, sexuelles, qui différencient l'homme de la femme. Personne ne va dire le contraire. Mais ce que toute la société a bâti, sociologiquement, moralement, professionnellement, sur cette base, c'est quelque chose qui n'a presque pas de rapport, on peut même dire au fond pas de rapport avec la différence physiologique. Et c'est pour ça que je voulais dire, être femme, c'est pas simplement être sexuée d'une certaine façon, c'est être classée d'une certaine manière dans la société. Pour ce faire, la société fabrique. À partir de la toute petite fille, elle fabrique des femmes. Les jouets ne sont pas les mêmes, les lectures ne sont pas les mêmes, et plus tard, hélas, la formation professionnelle n'est pas la même, et on fabrique la femme de manière à ce qu'elle soit dévouée, servante de l'homme, servante de ses enfants. On la fabrique pour la maternité, pour le ménage, pour la vie intérieure, etc. Et c'est comme ça qu'elle devient femme, a partir d'une naissance que puede tener la misma chance que un hombre. Las diferencias empiezan desde la infancia. A menudo, niños y niñas tienen juguetes distintos. Cuando pensamos en un regalo para una niña, siempre pensamos en una muñeca, en un bebé, en un carrito, donde se fomentan los papeles y el rol de madre, de cuidadora, de enfermeras, incluso. Los juguetes para niños, como podemos ver, son muy diferentes. Tenemos esta escopeta, pistolas, los cochecitos, siempre más enfocados a juegos dinámicos, de acción, de guerra, de movimiento. Mi amor, ¿podés parar con la pelotita? ¿Vas a estar todo el fin de semana jugando al fútbol? Sí, a mí me gusta. No me importa lo que a vos te gusta. Tenés que hacer juegos de nena. ¿Por qué no agarrar las muñecas? Fortuna de hacer muñecas. ¿Para qué? Están ahí tiradas, ¿sí? La Asamblea General queda en silencio cuando Baby se acerca al podio para dar lo que sin duda será un explosivo y memorable discurso. ¿Cómo me gusta ir de compras? Vamos a hacer galletas para los niños. Por favor, Baby, esperé toda mi vida para oírte hablar. ¿No tienes algo importante que decir? No me preguntes, solo soy una chica. La violencia que no se expresa claramente, sino que se impone de manera implícita en la construcción de la subjetividad, digamos, de cómo uno se posiciona frente al mundo. A las publicidades, la música, el arte, cuando genera estos íconos de cómo debe ser una mujer, se mete implícitamente en la subjetividad. Lunes antes de almorzar, una niña fue a jugar, pero no pudo jugar porque tenía que planchar. Y planchaba, y así, y planchaba, y así, y planchaba, y así, y planchaba, pero la martes
por jugar, pero no pudo jugar porque tenía que limpiar. Sí, limpiar, sí, así, sí, limpiar, sí, así, sí, limpiar, sí, así, así limpiar, pero miércoles aprendí a colgar. Una niña fue a jugar, pero no pudo jugar porque tenía que lavar. Sí, lavaba, sí, así, sí, lavaba, sí, así, sí, lavaba, sí, así, sí, lavaba. Entonces, cuando la cultura empieza a invadir de qué manera debemos ser, esta se impone en nuestra subjetividad y nosotros vamos pensando de esa manera. Es como un modo impuesto de pensar. Niño, niña, niño valiente, niña llorona, niño fútbol, niña coser, niño periódico, niño real, niño al trabajo. Cuando nos referimos a las publicidades específicamente, la violencia simbólica empieza a mostrar una imagen de la mujer en el ámbito doméstico, en lo familiar, en el orden de la limpieza, en el orden de la higiene, la mujer puesta como un objeto sexual. Todas estas imágenes que explícitamente invaden sobre lo implícito de la subjetividad de una cultura, generan que la mujer sea puesta en una posición de inferioridad, de subordinación, de dominación. Encontramos dentro de publicidades en la televisión una gran variedad, ¿no? Entonces tenemos publicidades extremas como pueden ser la de Mr. Músculo, ¿no? Aparece, siempre además ponen a la mujer con un estereotipo determinado, generalmente son jóvenes, son de color piel blanca, son bonitas, son delgadas y siempre tienen una sonrisa perfecta. Y tienen cara así de estar felices por la vida y que llegan, ay, me encontré con toda la cocina sucia, pero llega Mr. Músculo y nos soluciona el tema. La mayoría de las publicidades tienen como voz en off de figura de conocimiento lo masculino. O sea, aquello de qué es lo que se debe ser y qué es lo que es en la publicidad aparece representado por lo masculino. O sea, se invisibiliza a la mujer como un sujeto posible de conocimiento y de poder transmitir el conocimiento. Musicales Fabulosos presenta La Divina Casa de Tina con su estrella, el nuevo fabuloso Limpieza Pura. Hoy la casa me toca limpiar y a mí también. Es fabuloso, limpieza pura. Todos dicen que soy un amor, pero las arterias se tiran de nada. Es fabuloso, limpieza pura. Aquí soy muy feliz, desde los pies de la raíz. Es fabuloso, limpieza pura. Nuevo fabuloso Limpieza Pura, fórmula antibacterial y fragancia que hacen feliz a tu nariz. Y el funcionamiento de la violencia tiene que ver más con un modo de relación que incluso la podemos ejercer las mismas mujeres. Voy a prepararme algo para merendar. Tú ni hablas, que me dejas la cocina perdida y la acabo de recoger. Ya te lo preparo yo. Y si dejáis que me quede, os limpiaré la casa. Fregaré, coseré y también cocinaré. Cocinarás y harás tarta de Tanzania, tarta de manzana, tarta de manzana. Eso, sarta de manzana. Sí, y plan, y pastel de moras. ¡Pastel de moras! ¡Mira! ¡Llego yo con las tijeras! ¡Esa cosa de mujeres! Busca más sensaciones. La dinámica de la violencia simbólica, de otros modos de violencia, tiene que ver con esto de que es negada por aquel sujeto que la padece y por aquel que la reproduce. Entonces, en esta operación de negación no nos damos cuenta de que en realidad estamos imprimiendo violencia o estamos sufriendo una situación de violencia simbólica a la que no solamente no nos damos cuenta, sino que además contribuimos a producir, que se ve en la relación entre los géneros, pero que se ve en otras relaciones, que se ven en las relaciones de padres a hijos. Dile a tu hermana que ponga la mesa. Dítela más que pongas la mesa. Estoy estudiando, ponla tú, Elaita. Ama, Izaskun dice que está estudiando, que pongamos la mesa, Elaita o yo. Tú no sabes ponerla bien, y tu Aita, el pobrecito, está agotado de tanto trabajar. ¿Qué chica está? En fin, la pondré yo. Que se ven las relaciones de docentes a alumnos
Venga, una muy difícil. ¿Cómo se dice en inglés? Tengo un coche muy potente. A ver, Javier, Iñaki, Miquel. Y ahora una muy fácil. Nombres de comida en inglés. Nene, Mayalen, Maitane, Ane. Se ven en las relaciones de jefes a subordinados. Oiga, él trabaja lo mismo que yo. ¿Por qué me paga menos? Mira, mamacita, aquí siempre ha sido así. Si no te gusta, vete. Eso es injusto. Pues si quieres ganar más, ya sabes. Pórtate bien y veremos. En esta desigualdad de fuerza, el patriarcado construye una cultura en donde lo femenino es posicionado como inferior. La gracia de la mujer es el gozo de su marido. Como resplandece el sol en los cielos, así es la belleza de la mujer. Como lámpara sobre candelero, es el rostro atrayente en un cuerpo robusto. Columnas de oro sobre losas de plata. Así son las piernas sobre firmes talones en la mujer bella. La belleza de la mujer alegra el rostro del marido y aumenta en el hombre el deseo de poseerla. El que tiene una mujer tiene un gran bien. Tengo una mamá chapada de antiguo, señora Picapierro. Y yo también. La mayoría de las jóvenes cavernícolas de hoy quieren carrera. No son felices estando en el hogar y atendiendo las salsas. Bueno, yo sí. Además, a Pedro no le gustaría de ningún otro modo, ¿verdad, amor mío? No me gustan esos esposos intelectualoides. Me gustan como tú, bonitas e inútiles. ¿Inútiles? Cuando un hombre contrae matrimonio, se supone que él debe trabajar y la mujer quedarse en casa a no hacer nada. Cuando hablamos de esto tenemos que hablar de lo que es el patriarcado, que es el ordenamiento social en donde todo lo que es lo masculino, posicionado como lo fuerte, como lo poderoso, como aquel que tiene la fuerza, como lo racional, como aquel que tiene conocimiento, es el que construye una cultura. El rol masculino dominante es el determinado por el hombre proveedor, es decir, el hombre que vive en el espacio público, el hombre que sabe más que detenta el orden, la autoridad, el modelo del pater familia, ¿no? El hombre centrado en la producción, en el ámbito de la ciudadanía. Oui, alors là, on le voit bien dans le cas de la domination masculine, la phrase célèbre de Marx, qui aussi faisait entrer y penser les dominants sont dominés par leur domination, là elle prend tout son sens, c'est-à-dire que les dominants ont aussi dans leur cerveau la dichotomie fondamentale. Et au nom de l'idée de la virilité, de la virtus, virtus c'était voilà, un bel exemple de présupposé tacite. Dans virtus, on n'entend pas vir, c'est une vertu nécessairement masculine. Au nom de l'idée de la virtus, c'est-à-dire il faut être un homme, etc. Bienvenido a nuestra serie Explorando tu masculinidad. Esta es la cinta número 1. Aprende a controlarte. ¿Sueles llevar una ropa masculina apropiada? Claro. ¿Lo controlas todo? Sí. ¿Estás dispuesto a asumir el mando? ¿Eres un hombre? Sí. Levántate. Erguido y con la cabeza bien alta. Perdona, ¿acaso tienes asas? Saca la camisa por fuera. Solo de un lado. No te gusta, ¿verdad? Esto queda fatal. Tú prefieres ser pulcro. Tendremos que esmerarnos. Colócatelo bien. El pelo no. El paquete, mariquita. Las joyas de la familia. Cógetelas. Estás en un bar. Vale. Repite conmigo. Yo. Hemos llegado a la parte más complicada del comportamiento masculino. ¿Cuál? El baile. Sí. Los hombres, los auténticos machos, no bailan. Ah, por favor. ¡Deja de bailar, maldita bebé! ¿Estás escuchando, moñas? ¡Para! ¡Deja de bailar el culo! ¡Ser un hombre! ¡Da una patada, pega un puñetazo! ¡Muérdele la oreja a alguien! ¡Basta! ¡Contrólate! Piensa en John Wayne, en Arnold Schwarzenegger. Arnold no baila, apenas sabe caminar. ¡Basta! ¡Basta!
A partir de nuestras características sexuales se nos atribuye que tenemos que identificarnos y comportarnos según unos determinados estereotipos. Pero de alguna forma nunca llegamos a habitar completamente este género, porque siempre está en riesgo. Siempre puede haber un movimiento de mano, un deseo, un sueño erótico que de repente trastoque nuestra idea de lo que se supone que deberíamos ser, saber hacer o desear, por ejemplo. Si en el momento de constituirse como sujetos encontramos a nuestro alcance identificaciones cercanas a nosotros mismos, nos adherimos a esas identificaciones, a esos estereotipos. ¿Y qué es lo que genera eso? Una limitación en la potencialidad y en el desarrollo de cada uno. O sea, yo no soy como verdaderamente puedo llegar a ser, sino como esa identificación social y cultural, ese estereotipo impuesto me lleva a ser. Con respeto a las iguales rompamos los roles, tradiciones, equilibrios, y flores, que sin duda compartimos el camino hacia el... Bien, a ver, los comentarios que podríamos tener al respecto, ¿cuáles son? Primero, hemos visto un video que retoma muchas cosas que por lo menos algunos de nosotros acá hemos visto como video, ¿no? Lo hemos visto en la televisión, ¿no? ¿Quién no ha visto, por ejemplo, Los Picapiedras? ¿Quién no ha visto Walt Disney? ¿No? Entonces, y miren, Walt Disney tiene un enfoque machista, ¿no? Hay cosas de mujeres y hay cosas de varones. Y esas cosas de mujeres y esas cosas de varones diferencian claramente los roles que puede ser uno o puede ser el otro. Lo de Picapiedra ya es ya terrible, ¿no? Pero Bart Simpson, ¿no? La idea, ella está esperando un discurso feminista y de pronto lo que encuentra es lo cotidiano, es un poco una mofa de lo que está sucediendo en la práctica, en la realidad. Y por ejemplo, por allí a la señorita que está ahí al fondo le escuchaba mientras cantaba la canción esa canción española, Lunes antes de almorzar, una niña, ¿no?